Perfecto. Ya. Entonces, en el aula virtual les dejé un caso con 4 ejercicios, 2 de amortización y 2 de costo de oportunidad. Así que voy a empezar explicándole un poquito lo que es la estructura de capital, para que comencemos con la amortización. Vamos a cambiar de pantalla. Vale. Tengo esta pizarra improvisada ya que Teams no me deja usar pizarra porque no le da la gana. Ya, vale. Empecemos con la estructura de capital. La estructura de capital es una combinación entre patrimonio y financiamiento externo que recibe la empresa, ya sea de bancos, de bonos, acciones u otros financiamientos que podría recibir la empresa para iniciar su proyecto. En este caso, nosotros, tanto en Finanzas 1 como cuando después pasen a Finanzas 2, vamos a ver una estructura de capital que va a ser más o menos así. No tengo el pulso muy bueno, así que, pero lo voy a intentar hacer lo mejor posible. Un cuadro así. Lo partimos acá y esto se va a partir en 3 partes de la izquierda. La primera parte va a ser de activos corrientes, AC. Los activos corrientes son de corto plazo, ya sea caja, banco, mercaderías, etcétera. Son como es lo que tiene que ver con el giro del negocio, lo que se va girando, como dice corriente, lo más rápido. Luego lo que tenemos más abajo son los activos no corrientes. Activos no corrientes. Aquí ya van a estar las maquinarias, los edificios, terrenos, todo tipo de activos no corrientes que no corresponden al giro de la empresa, sino que para su buen funcionamiento. Luego tenemos los otros activos, que esto ya tiene que ver con lo más de adentro de la empresa, ya sea su marca, su derecho a llaves, etc. Luego, a la derecha, tenemos, de nuevo lo partimos en 3 partes, tenemos los pasivos corrientes, que son las deudas de corto plazo, ya sea pago a proveedores, eh, pago a acreedores, pago de impuestos y otras cosas más que vamos viendo dentro de la marcha. Hay un sinnúmero de cuentas, así que naturalmente siempre el profe y yo colocamos las mismas, así que no hay problema en eso. Después tenemos los pasivos no corrientes o los pasivos de largo plazo, que naturalmente aquí solamente está colocado el préstamo bancario y, y naturalmente no colocamos nada más, solamente el préstamo bancario acá, porque es un préstamo de largo plazo, ya sea para financiar un edificio, financiar un proyecto o algo que requiera mucho capital. Y por último, acá abajo tenemos el patrimonio. El patrimonio, tenemos obviamente el capital, pueden ser utilidades retenidas u otras cuentas de patrimonio que pueden incluirse aquí, pero naturalmente capital y utilidades retenidas son las más habituales. De esto de aquí, de lo primero, siendo de la derecha, tenemos pasivo corriente y pasivo no corriente. Esto se refiere a deuda. Da. Es deuda. O sea, es financiamiento externo. Como le explicaba, financiamiento externo naturalmente desde bancos o venta de bonos o venta de acciones, en el caso de que sea una sociedad anónima. Externo. Un poco complicado escribir acá. Externo. Entonces, tenemos la deuda por este lado y más abajo tenemos lo que es patrimonio, que esto es aporte de los socios, de los dueños, y es un financiamiento interno. O sea, acá esto es de los dueños. Me perdonan acá chicos, pero es complicado escribir en esta cosa. Y es un financiamiento interno.
Hasta aquí, ¿tienen alguna duda con la estructura de capital? Esto es la estructura de capital, así se denomina. Sí. ¿Ninguna duda hasta ahora? Perfecto. Ya, entonces, con esta estructura nosotros vamos a pasar a un indicador, que es el leverage. No sé si con el profe lo habrán alcanzado a ver, que es el leverage, que está denotado por la simple fracción de deuda partido patrimonio. Deuda partido patrimonio. Entonces, esto siempre va a tener un rango, un estándar. Cuando está el leverage es mayor a 0 y menor a 1, y menor a 1, vamos a decir que está desapalancado. Yo creo que ya podemos pasar al Excel porque estoy escribiendo súper mal y capaz que no se entiende. Voy a pasar al Excel para explicarles esa parte. Ya. Entonces, tenemos el leverage, que cuando es mayor a 0, mayor a 1, está desapalancado. ¿Se ve bien de ese tamaño o agrando más la pantalla? ¿Se ve? Ya, Está bien así. ya. Cuando es menor a 0 y mayor a 1, hablamos que es desapalancado. ¿Por qué? Naturalmente, el estándar para un leverage aceptable entre 1 y entre 1 y 2. 1 y 2. Ahí va a estar apalancado. ¿Por qué? Porque si nosotros como socios aportamos un peso para nuestro proyecto, desde afuera nos van a estar aportando uno también. O sea, por cada peso que aportamos nosotros, el banco aporta un peso. O sea, va a estar equilibrado. En el caso de que fuese, no sé, un 0,6, por cada peso que nosotros aportamos, el banco aporta un 0,6. En ese caso, nosotros estaríamos aportando más capital que el banco y estaríamos arriesgando más capital. En caso de que el proyecto no funcione, estaríamos arriesgando más. Eso quiere decir el desapalancado. Si nosotros tenemos un perfil de unos socios que son audaces, a lo mejor sí les convendría porque ellos están dispuestos a arriesgar más para ganar más. Recuerden que a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Y viceversa, a menor riesgo, menor rentabilidad. Entonces, si tenemos un leverage del 0,6, estamos arriesgando más porque estamos incurriendo en más capital, pero por otra parte podríamos estar incurriendo en una mayor rentabilidad. Después tenemos que si el leverage es mayor a 2, mayor a 2, estamos sobreapalancados. ¿Qué quiere decir esto? Es el caso contrario del desapalancado. O sea, nosotros estamos incurriendo en otorgarle. Estoy mirando a los chicos, ya, ahora sí. Estamos pasando a otorgarle la deuda totalmente al banco. O sea, nosotros una vez empezado el proyecto y empezamos a funcionar este negocio, prácticamente vamos a estar funcionando y vendiendo y haciendo nuestras actividades para pagarle al banco. O sea, nosotros vamos a ser solamente unos trabajadores del banco para pagar el préstamo con el que financiamos nuestro proyecto. Entonces, no es la idea.
El estándar, naturalmente, para unos socios que tienen un perfil conservador es entre 1 y 2, ya que no están perdiendo tanto en el caso de que su negocio no funcionase. ¿Hay alguna duda hasta ahí con el leverage y la estructura capital? No, ¿No? ninguna. Vale, entonces vamos a dar comienzo a ver el caso. No sé si lo descargan en el caso, si no está en el área virtual para que lo descarguen. Igual lo voy a proyectar un poquitito para que lo leamos. Rodrigo, Dime. tengo una duda. Siempre habíamos dividido el activo en activo corriente y no corriente. Nunca he visto otros activos, no que recuerde por lo menos. ¿Influye en algo? No influye en nada. Lo que pasa es que ahora vemos una estructura más completa de lo que es, de lo que es un flujo clasificado. Entonces vamos a separar está como bien separado todas las cuentas. Básicamente los activos corrientes, como te explicaba, era la caja, banco, mercadería. En los activos no corrientes vemos los edificios, camionetas, equipos, maquinaria, etcétera. Y en otros activos, básicamente, lo único que vemos van a ser los derechos de llave, algunas patentes, marcas, etcétera. Pero no influye en nada, no influye en nada. Son solamente unas O cuentas que se sea, separan ujú. más. O sea Pero que no, nuestros activos serían como los intangibles, y era. claro, lo intangible. Pero no, Ah, ya, bueno. solamente es como una clasificación más exacta de lo que son los activos. Ya, bueno, gracias. Ya. Vale, entonces tenemos el caso acá. Lo voy a hacer un poquito de zoom por si no se ve bien. Ya. Entonces nosotros vamos a ver costo oportunidad y estructura capital. Vamos a partir por estructura capital. Tenemos dos casos de amortización. Vamos a ver el primero. Si se vemos chicos, me avisan, por si acaso. Vale, el uno. Suponga hoy, en el año 2019, naturalmente aquí nosotros ponemos 2019 porque nosotros trabajamos con algo que se llama año cero. El año cero es donde se planifica todo el proyecto para dar comienzo al siguiente año con el proyecto en sí. O sea, si nosotros estamos en el año cero, el año uno para nosotros sería este, que sería el 2020, para dar comienzo este año, 2020, con el proyecto. Por eso naturalmente se coloca con un desfase de un año los ejercicios. Entonces, suponga hoy en el año 2019 que usted analiza la siguiente información de un proyecto. La inversión inicial es por un total de 125 millones. La estructura de financiamiento implica conseguir un préstamo bancario por el 39% de la inversión inicial, y el saldo debería ser aportado por los dueños. El préstamo bancario correspondería a pagos semestrales con una tasa del 7% y una duración de 3 años. Ya, entonces aquí tenemos toda la información necesaria para calcular el cuadro de amortización. Tenemos que hacer unos cálculos previos, pero yo se los voy enseñando para que lo veamos. Lo primero, vamos a anotar todos los datos. Ponemos el capital, que serían los 125 millones. Luego ponemos el préstamo que vamos a solicitar. Y lo multiplicamos por el... No estoy proyectando el carro, no estoy proyectando el Excel. Rodrigo, disculpa que te interrumpa, es que tengo una Bien. compañera que me está hablando que dice que no la has aceptado para poder entrar. ¿Cómo se llama? Natalia. No me ha salido. Me dice que hace rato está tratando y que yo le pregunté si era problema con el link y me dice que tú no la has aceptado. De No, hecho, mira, hace mandó una poquito foto y dice que algún participante deberá permitirle la entrada. mira, dile que intente de nuevo, a ver si me sale, voy a estar atento, pero recién entró Matías y alguien más y no tuve ningún problema. Recién hace 5 minutos, 10 minutos me salió Matías y lo acepté al tiro. Ya, yo le voy a decir. Vale. Ya, entonces, estamos en el Excel. Nos van a financiar el 39% de la inversión inicial. Entonces, tomamos los 125 millones y lo multiplicamos por 0,39. Cero. Ahí sí. Ya. Entonces,
A nosotros nos van a financiar 48.750.000 pesos. Este va a ser el préstamo y por el monto que vamos a ser apalancado o el financiamiento externo que vamos a recibir. Luego, nos dice que el saldo debería ser aportado por los dueños. Esto es solamente para que tengamos como la claridad de lo que están haciendo. Así que si consideran que no hay que poner el saldo de los dueños, no lo colocamos. Pero yo lo coloco para que tengamos claridad de los datos. Saldo aporte dueños sería la diferencia entre los 125 y, o sea, los dueños aportarían 76.250.000 pesos. Pero tenemos que el banco va a hacer pagos semestrales, o sea, tenemos cuotas semestrales 2 veces al año, con una tasa del 7%. La tasa dice del 7% y no me dice a qué periodo corresponde. ¿Ustedes saben a qué se refiere si no dice la tasa? ¿A qué tasa, a qué periodo se refiere la tasa? ¿Le comentó el profe eso, no? Sí, que es anual. Tenemos una tasa anual del 7%. Si no dice nada, se asume que es anual. 0,07. Vale. Una duración de 3 años. Duración de 3 años. Por lo tanto, si dura 3 años y esos pagos semestrales, ¿cuántas cuotas tengo? Vamos a jugar a seleccionar a quien Tienen 14, responde. ¿no? Luis, ¿perdón? Serían. No calculé mal. No, libero, así no da lo mismo si te equivocas. Tenemos pagos semestrales y Serían son 6, ¿o 3 no? años. ¿Perdona? ¿Serían 6 cuotas? Sí, serían 6. Ya que tenemos 2 semestres al año y como son 3 por 2 serían 6. Tenemos 6 cuotas en la amortización. Tenemos 6 cuotas en la amortización. Vale, entonces. Pero acá tenemos un pequeño problema, que hay que hacer un cálculo. Como tenemos que la tasa es anual y los pagos son semestrales, hay que hacer una transformación de la tasa. Ya que siempre, para el cálculo de un cuadro de amortización, lo que va a predominar va a ser cuándo se paga la cuota. En este caso, son todos los semestres. Como mi tasa es anual, tengo que transformarla a semestral. ¿El profe le enseñó la fórmula para hacer esta transformación o no? Y que me dijeron que le habían enseñado un poco lo que eran las tasas. ¿Alcanzó a enseñarle la transformación de una tasa para hacerla efectiva? No. O sea, nos dijo que si la tasa era distinta a las cuotas, teníamos que transformarlo, pero no me acuerdo la verdad si dijo cómo o si lo mostró. Ya, bueno. En todo caso lo vamos a ver igual. Ya. Voy a poner la querida pizarra de nuevo para enseñarles. Y que es más fácil. Ya, entonces, cuando tengamos que hacer una transformación de tasa, nosotros vamos a tener que usar una fórmula que es bastante simple, no tiene mucha ciencia, que sería a la tasa, la I que denotamos como tasa, a paréntesis 1 más la tasa elevado a n, es una n, no es una m, es una n, menos 1. Esa es la fórmula. En nuestro caso, sería I igual a 1 más 0,07 elevado a
N representa la transformación de la tasa. O sea, tenemos que ver si nos está diciendo que nuestros periodos de pago son semestrales y nuestra tasa es anual, tengo que achicar, vulgarmente dicho, la tasa para bajar a semestral. Entonces, como tengo pagos anuales y paso a semestrales, yo tengo que decir cuántos semestres tiene el año y ahí recién calcular para achicar la tasa. En este caso, ¿cuántos semestres tiene el año? Tiene 2. Pero como tengo que achicar la tasa, tengo que usar una fracción. Entonces, en este caso, tendría que elevarlo a 1/2, ya que tengo 2 semestres al año, menos 1. En el caso de que el ejercicio me hubiese dicho tasa anual y pagos trimestrales, ¿cuánto tendría que haber sido acá en el elevado? 4. 4. Pero un cuarto, porque Un tendría que ser cuarto. 1 partido 4. Sí, Claro. eso. Sí. Y en el próximo caso vamos a ver el caso contrario de cuando hay que agrandar la tasa. Pero mientras estamos viendo esta parte. Entonces, con esta tasa, con este cálculo, vamos a sacar la tasa semestral. Entonces vamos a pasar al Excel para calcularlo. Y ya es más fácil escribirlo ahí. Acá. Entonces pasamos a una tasa semestral. Ponemos igual 1 más la tasa elevado. Déjame cómo hacer el elevado acá. Quiero cómo se hace el elevado acá. Cuando uno deja de ocupar los notebooks. Dame un segundito para acordarme para encontrar cómo se hacía. Elevado a el número que sería un cuarto, 1 partido 4, menos 1. ¿El elevado? ¿Perdona? ¿El elevado como se hacía en el Excel? Mira, naturalmente al lado del Enter, Ajá. entre la ñ y la Enter, hay como un gorrito, como este que está aquí. Sí. Yo lo hago con el Alt. Aprieto el Alt y hago aprieto 2 veces esa tecla y me sale el símbolo. Ahí está, me están pidiendo entrar. Natalia. Vale. Ya. Bienvenida, Natalia. Me dijeron que tuviste problemas para entrar. Siento el retraso si tuviste problemas, pero bienvenida seas. Ya. Entonces, acá tenemos la fórmula y nos da que tenemos una tasa semestral del 3,44%. Esa va a ser nuestra tasa semestral. ¿Hay alguna duda en cuanto al cálculo de la tasa respecto a la fórmula que le enseñé? Vale. Entonces, teniendo la transformación de la tasa, tenemos que pasarle el cálculo de la cuota, que es el PMT. Este cálculo es un poco más engorroso. En Excel, en calculadora no es tan complicado, pero se los voy a enseñar primero en la pizarra la fórmula para que la vean algebraicamente y luego se las enseño en el Excel, que es un poquito más complicado. Vale. Programamos esta fórmula de acá. Entonces, la fórmula para desarrollar el PMT va a estar igual. PMT, ya, las siglas del pago.
MT igual a C, que sería el capital que vamos a solicitar. En este caso serían los, si no me equivoco, 48 millones. Por, arreglarlo mejor, C por, abrimos unos corchetes y ponemos un paréntesis en el numerador, que sería 1 más I, 1 más I, 1 más I elevado a n, donde n es el número de cuotas, por la tasa nuevamente. Si no me equivoco, esta fórmula se la dio el profe, pero igual la voy a anotar por si acaso alguien no la tenía. Y abajito en el denominador sería 1 más I elevado a n nuevamente, que es el número de cuota, menos 1 elevado a n, a n, es complicado escribir esta cosa, menos 1, y cerramos los corchetes. ¿Se entiende la fórmula, no? Literalmente se entiende. Sí, Ya. perfecto. Ya, entonces esta va a ser nuestro cálculo del PMT. Ahora, si pasamos al Excel, que naturalmente, yo se lo voy a enseñar en Excel porque naturalmente lo más probable es que estemos trabajando con los cálculos en Excel todo el semestre. Va a ser un poquito más complicado, pero todo se va a aprender en esta vida. Te voy a enseñar los dos métodos, método simple, muy simple, y el método difícil. Vamos a partir por el difícil, que sería la cuota. Esto va a estar denominado por igual. Tenemos que colocar 3 paréntesis primero. Luego de los 3 paréntesis colocamos 1 más la tasa, que sería el 3,44. Cerramos paréntesis y elevamos a el número de cuotas, entre paréntesis. Una vez elevado el número, ponemos otro paréntesis para cerrar el numerador, indicando que solamente queremos elevar el primer paréntesis. Luego de eso, colocamos un por y seguimos con el i, que era lo que seguía del numerador. O sea, por el 3,44 nuevamente. Luego de haber escrito el numerador, ponemos slash o partido y nuevamente colocamos 3 paréntesis. Mismo caso de arriba, 1 más la tasa, cerramos paréntesis, elevamos a 6, entre paréntesis nuevamente, doble paréntesis para indicar que solamente queremos elevar el primer paréntesis, que sería el 1 más B7, o 1 más la tasa, menos 1 para terminar el denominador. ¿Vamos? Y de repente nos tira que hay algún error, pero calcula igual. Acá me faltó multiplicarlo por el préstamo, que serían los 48 millones. Arriba no sé si se ve, multiplicado por P3. Y nos da que la cuota son 9.131.044. Esta es la forma más difícil de hacerlo. ¿Hay alguna duda en cuanto al tipeo de la fórmula? Para hacerlo de nuevo. Si no, para pasar a la forma fácil. Sí, me complicó la última parte. La última cuando arreglé. Sí, Ya. Vamos a escribir de nuevo para que no tengamos dudas. Entonces, ponemos los 3 primeros paréntesis. 1 más la tasa, de 3,44 la semestral. Llevamos al número de cuotas. Cerramos paréntesis para indicar solamente que queremos elevar esa parte por paréntesis la tasa nuevamente. Aquí tenemos el numerador,
Colocamos 3 paréntesis nuevamente, 1 más la tasa, cerramos paréntesis, elevamos a 6, nuevamente doble paréntesis para indicar que solamente queremos elevar esa parte, menos 1, cerramos paréntesis por los 48 millones que en nuestra fórmula vendría siendo el C del principio, solamente que pues, para temas de cálculo lo pongo al final porque si no me quedaría un resultado que no queremos saber cuál es porque va a dar otro resultado. Pero el B3 vendría Perfecto, siendo la muchas C gracias. del principio. Ahora sí quedó más claro. Sí, es que no sé por qué he cambiado el préstamo al final. Ah, ya, pero se entendió ahora. Sí, Ya, vale. Nos quedan los 931. Y ahora vamos a la forma fácil, que si nos vamos acá arriba a fórmulas, insertar función, y aquí buscamos la pago, que sería esta, obviamente, nos va a arrojar esta función, donde colocamos la tasa que es 3,44, el periodo de cuota que es 6, y en negativo colocamos el valor actual, que en este caso sería el préstamo, y nos va a dar, no sé por qué la da en euros, pero ahí está la cuota. La forma difícil y la forma fácil. Hasta aquí. ¿Hay dudas antes de pasar a calcular el cuadro de amortización? Sí, ¿puedes repetir la forma fácil, por Sí, favor? sí, no hay problema. Vamos arriba, a la parte de fórmulas. Aquí en el apartado de la pestaña fórmulas, nos vamos a insertar función. Aquí, en la categoría, si la queremos por categoría, serían las financieras. Aquí apretamos la P y la primera que nos va a salir va a ser la función pago. Apretamos la pago y nos van a salir todas estas opciones. En la tasa vamos a colocar la tasa lo que estamos usando, en este caso es la semestral. Colocamos la tasa semestral. Luego, el número en NPR es el número total de pagos del préstamo, o sea, en nuestro caso es 6. Y por último, tenemos el valor actual, que es la cantidad del monto que nosotros vamos a pedir. Tenemos que colocarlo en negativo, porque si no, la cuota nos va a salir negativo después en el resultado. Entonces, ponemos menos el préstamo, que sería con los 48 millones. Y ponemos aceptar y nos va a dar la cuota. Queda un poquito más claro, ¿no? Sí, gracias. Ya, vale. Entonces, ahora vamos a pasar al cálculo del cuadro de amortización. Profesor, antes de que continuar y no molestarlo más, ¿podría mostrarme la fórmula de la tasa semestral en el Excel para ver cómo lo puso acá arriba? Acá, Sí, sí. Mira, te la anoto de nuevo para que la veamos. Es igual a paréntesis. ¿Quieres la fórmula jerárquica o cómo la hice? no, quiero saber en qué estoy haciendo en Excel también, pero es que me equivoqué en algo y me dio un valor Ah, absurdo. ya. Ya. Tranqui. Ponemos 1 más la tasa anual, que es la que queremos transformar, el 7%. Cerramos, Claro, elevamos a un medio en este caso porque estamos pasando de anual a semestral, a un medio, cerramos paréntesis, menos 1. Esa es la fórmula anotada en Excel. Le ya. damos y nos da el 0,43 que si lo pasamos yo lo paso a porcentaje por tema de gusto, pero puede quedarse en decimales. Ya. Mm, ¿Te da lo mismo o te da otro resultado? Me dio como 103%. 103, ¿le estáis colocando el menos 1? A ver. Sí, yo lo había colocado, pero algo nuevo. Ya. Cualquier cosa te me avisa. Vale. Entonces, acá tenemos el número, las cuotas, luego de eso viene el interés, la amortización y el saldo. ¿Habían visto esto con el profe, no? ¿Calcularon por amortización?
Lo mostró en un PPT solamente así, pero cálculo no. Ya, ¿y ustedes han calculado? Yo en mi caso sí, o muy parecido en conta. Ya. ¿Y los demás? Si no para ir paso a paso, porque esto es como en Excel se hace en un minuto, por eso les digo si no para ir paso a paso. ¿Puedes esperar un poquito para pasar los datos de Excel que tenía el computador apagado? Sí, sí, dale tranquilo. Va. Yo prometo voy a anotar esto. Ya me salió por si acaso. ¿Te salió? Sí, quizá Ya. le había puesto un paréntesis. Sí, sí, bueno. No, lo importante es que te salió. Ujú. Gracias. Ya. Vale. Mientras esperamos mientras esperamos, vamos a probar esto. Les explico al tiro cómo se desarrolla. Ya. ¿Me dice nomás si sigo o espero un poquito más? Eso que dice duración 3, ¿qué es? Es que no puedo ver el caso. Ah, 3 años, perdona. Ah, ya. Que el caso nos dice que el préstamo va a durar 3 años. Para que quede más claro. Entonces, este el cuadro de amortización tenemos los números, donde salen el número de cuotas, partiendo desde cero. Tenemos las cuotas que van a ser todas iguales. El interés, la amortización, que es como la resta del préstamo real, o sea, sin intereses, y el saldo. El saldo, en el año cero, siempre va a partir el monto del préstamo que nosotros solicitamos. Entonces, acá en cuotas vamos a colocar la cuota que calculamos. Voy a colocar sin decimal. Y como son todas iguales, las repetimos. En interés va a estar calculado por el saldo de la cuota que estemos pagando por el interés, que en este caso sería 3,44, que es nuestro interés semestral. Nos daría que nuestro interés es de 1.677.392 pesos. Luego, para calcular la amortización, tenemos que restar la cuota menos el interés. Nos va a dar que la amortización son 7.453.652. A lo que me refería antes con que esto del pago real, es que esto es lo que realmente estaríamos pagando sin intereses. Por eso se llama pago real o resta real del préstamo. Luego, para calcular el saldo, simplemente tengo que restar el saldo menos la amortización siguiente. En este caso sería los 7 millones. Y me daría mi nuevo saldo. ¿Hasta ahí hay alguna duda con eso? ¿Cómo se hicieron los cálculos? ¿O todo claro? Yo tengo una duda sobre el cálculo de interés y de amortización, que justo cambié de pantalla. Ah, ya, no calculamos de nuevo. No, no, calculamos el siguiente. Sí. Pues, entonces, para calcular el interés, ya sea con este o con este, mejor lo vamos a hacer para que quede un poquito más claro, para que no quedemos con dudas. El interés va a estar por el saldo de cada periodo multiplicado por la tasa semestral, que es la tasa que estamos usando en este ejercicio. Y nos va a dar el 1.677.392. Así se calcula el interés. Luego, Ahí la el resto, amortización. ¿Dime? y después el resto de la diferencia con el valor de la cuota. Claro. Ya, muchas gracias. Entonces después restamos nuevamente acá. Cuota menos interés y nos da el resultado de la amortización. Y acá el saldo lo restamos con la amortización.
y nos va a dar nuestro nuevo saldo del préstamo. Luego, este mismo lo volvemos a multiplicar por la tasa de interés, por el 3,44, para que nos quede así. Luego restamos nuevamente con el interés y nos va a dar nuestra nueva amortización, y este lo restamos nuevamente con el saldo. ¿Alguien ya lo está calculando, no? Para saber si vamos bien. Lo estoy calculando yo para que lo vayan aprendiendo. Entonces, de interés y este es este. Fijan, la amortización va subiendo y el saldo va bajando. Y después les voy a mostrar las sumas para que vean que al final todo debería calzar. Finalmente multiplicamos la penúltima cuota por la tasa de interés. Damos y nos da que la última amortización es igual al saldo. Por lo tanto, aquí nos tiene que dar 0. Aquí nos da, si no nos da 0, es porque algún cálculo hicimos mal anteriormente. Si nos da que nos da 1 menos 1, da lo mismo porque es un rango considerable. Pero si nos llega a dar 100 o más de eso, ya hay que revisar qué pasó acá arriba porque algún cálculo, alguna multiplicación, alguna resta hicimos mal. En Excel naturalmente no hay, es como muy raro equivocarse, a no ser que hayamos tenido mal un número. Naturalmente uno se equivoca más cuando lo hace en calculadora o lo hace en mano en un cuaderno, pero cuando haces en Excel no es tan complicado. Hasta aquí, ¿hay alguna duda con este cálculo del cuadro? ¿No? Por mi parte, ninguna. Ya. Entonces, para que quede un poquito más claro, nosotros nos vamos a mirar a ver que la suma de todas las amortizaciones es 48.750. A eso va que porque es el pago real sin intereses. Luego tenemos que la suma de las cuotas son 54.786.262, ya que aquí estamos pagando el total del préstamo. Y la suma del interés nos da los 6 millones, que esto fue lo que pagamos por pedir el préstamo. Esto es lo que nos cuesta el préstamo, los 6 millones. Este es el interés que estamos pagando. Y si nos fijamos, para que quede más claro, si restamos las cuotas menos el interés, nos van a dar los 48.750, que es nuestro préstamo que solicitamos. Eso en cuanto al cuadro de amortización número 1. ¿Hay alguna duda con el primer ejercicio? Para pasar al siguiente. No, ninguna. Ya, vale. Entonces, vamos a pasar a leer el siguiente ejercicio. Vale, entonces, número 2. Para un proyecto en el cual se necesita una inversión inicial de 369 millones, para dicho proyecto se ha conformado una estructura de financiamiento, el cual implica conseguir un préstamo del 63% de la inversión inicial, y el saldo debería ser aportado por los dueños. El préstamo bancario correspondería a pagos anuales con una tasa del 2,6 cuatrimestral y una duración de 2 años. Entonces, vamos a proceder a anotar los datos para proceder con el cálculo.
Ok. ¿No hay problema si lo borro? ¿Alguien está mirando todavía este caso? ¿O lo hago en otra hoja? ¿No? ¿Lo borro? Borramos esto. Borramos esto. Y vemos que necesitamos un capital de 369 millones. Y nos vamos a apalancar por el 63%. O sea, este igual a un 0,63%. O sea, el banco nos va a financiar 232.470.000 pesos. Por lo que los dueños van a aportar el saldo de 136.530.000 pesos. Las cuotas van a ser pagos anuales, cuotas anuales, por una tasa cuatrimestral del 2,6%. Y tenemos que transformar la tasa a anual. ¿Hay alguna duda de por qué anual? ¿Transformar la tasa anual? Bianca, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Ya. ¿Me puedes decir por qué estamos pasando colocamos tasa anual acá? ¿O por qué es necesario transformar la tasa? Por- porque no son iguales. Ya. O sea, tienen que estar como en el mismo periodo, ¿no? Que las cuotas son anuales. O sea, nuestra tasa cuatrimestral tenemos que pasarla a anual. Ujú. Ya se venga. Tenemos que transformar la tasa. Les había mostrado la tasa. Se la voy a anotar aquí algebraicamente. 1 más 1 más I, que sería la tasa. Voy a hacer el símbolo elevado a n, donde n va a ser el periodo que vamos a utilizar, menos 1. Esa es la fórmula. Entonces, 1 más nuestra tasa cuatrimestral, 1 más la tasa cuatrimestral, elevado a... Si tenemos una tasa cuatrimestral y necesitamos pasarla a anual, ¿por cuánto debería estar elevado? ¿A alguien se le ocurre? Teniendo en cuenta cuántos cuatrimestres tiene el año. Debería estar elevado a 3. Porque en el caso Tendría que anterior, estar elevado a 3. sí, porque en el caso anterior lo hicimos por un medio, pero era porque queríamos pasar la semestre la tasa. Sí, exacto, hay que pasarla a 3. ¿Por qué a 3? Porque el año tiene 3 cuatrimestres. O sea, los cuatrimestres son cada 4 meses. Y como el año tiene 12 años, o sea, como el año tiene 12 meses, son 3 cuatrimestres. O sea, lo elevamos a 3. Menos 1. Y tenemos que la tasa anual es un 8%. ¿Hay alguna duda con respecto a por qué 3 o el cálculo de la tasa en general? ¿No? Ya. Cualquier duda me dicen en todo caso. Entonces, tenemos que ver, la duración del préstamo va a ser de 2 años. 2 años. Entonces, ¿cuánto sería el número de cuotas tomando en cuenta que son
cuatrimestres, son cuotas anuales y 2 años, a 2 años. No me complica, me lo ayudo. Ya. Vamos a tener que pagar 2 cuotas porque como son anuales, a 2 años pagamos 2 cuotas. Pero lo vamos a hacer más entretenido y le vamos a poner 6 de nuevo para no hacerlo tan corto, ya que es un préstamo alto. Entonces, voy a poner 3 años para que sean 6 cuotas nuevamente. Entonces, vamos a pasar el cálculo del pago nuevamente, de la cuota, con nuestra, colocamos 3 paréntesis. Si se pierden o todavía no entienden bien esta parte, me dicen nada más y lo volvemos a hacer. 1 más la tasa, que Un poquito más lento. 8% anual. Ya. En la cuota vamos a hacer el cálculo y tenemos que colocar en la parte del denominador 3 paréntesis, que es, les voy a mostrar la tasa por si la gente que ingresó no vio la tasa, está el cálculo del PMT. Entonces, acá está el cálculo del PMT del pago, donde está el capital que solicitamos por corchete. En el numerador ponemos 1 más la tasa y elevado a n, donde n es el número de pagos, por la tasa nuevamente, partido por 1 más la tasa elevado al número de cuotas menos 1. Esa es la fórmula. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a anotarlo en Excel. En Excel tendremos que anotar los 3 paréntesis primero. Pondremos 1 más la tasa, que sería un 8%, elevado al número de cuotas. En este caso son 6. Cerramos con 2 paréntesis. ¿Por qué 2 paréntesis? Porque tenemos que hacer referencia a que queremos elevar solamente el 1 más la tasa y luego colocar un por paréntesis la tasa nuevamente. Y ahí estaremos completando el numerador de la fórmula. Colocamos un slash, colocamos 3 paréntesis nuevamente, que esto corresponde al denominador. Colocamos 1 más la tasa nuevamente, cerramos este paréntesis, elevamos al número de cuotas, cerramos con otro paréntesis para indicar que solamente queremos elevar esa parte menos 1. Ahí terminamos con el denominador. Cerramos nuevamente y multiplicamos con el préstamo que estamos solicitando, que en este caso sería la C de la fórmula que mostré anteriormente. Lo que pasa es que para temas de Excel hay que escribirlo al último para evitar errores de cálculo. Aquí encuentro error de paréntesis y me da que la cuota son 50.293.791. ¿Hay alguna duda con esa fórmula? ¿No? La estoy calculando. ¿Perdón? La estoy calculando. Ah, ya. Si alguien más la está calculando también y no le da lo mismo, me dice para que la veamos nuevamente.
Si el compañero nos avisa si le da lo mismo mientras, para que no quedemos tanto rato en silencio. Y ahora vamos a pasar al cálculo de la cuota, pero con fórmula, de la manera más simple. Nos vamos a la pestaña de fórmulas, insertamos una función e insertamos en la parte financiera, a ver, colocamos la P y nos vamos a la parte donde dice pago. Entonces, donde dice tasa, colocamos nuestra tasa anual. Donde dice periodo, colocamos el periodo de cuotas. Y donde dice valor actual, colocamos el préstamo. Y nos va a dar nuestra cuota o los pagos que tenemos que hacer anualmente. ¿Alguna duda con respecto a estas dos? Si alguien la calculó y le da lo mismo, o si tienen otras dudas me dicen. A mí me da igual. Ya. A mí no. ¿No? ¿Cuál Sí, calculaste, creo- esta o la de arriba? ¿Cómo? ¿Cuál? Ah, La de arriba. Hagámosla de nuevo para ver si la podemos ir haciendo juntos. Hagamos estos paréntesis, ¿cierto? Ajá. 1 más nuestra tasa que es un 8%. Cerramos el paréntesis y elevamos. En este caso es 6. Correcto. Cerramos de nuevo para indicar que solamente queremos elevar esta parte por paréntesis la tasa. Ahí tenemos nuestro numerador. ¿Hasta ahí vamos bien? Paréntesis. Quizá aquí me falta un paréntesis. ¿Ya? Ya. Entonces, partimos, slash, colocamos 3 paréntesis nuevamente, 1 más la tasa, un 8%, Ajá. elevamos nuevamente al 6, número de cuota, con doble paréntesis para indicar que solamente queremos elevar esa parte, menos 1. Cerramos paréntesis y multiplicamos por C, que es nuestra fórmula algebraica, C va al principio, pero para temas de cálculo en Excel lo Sí. colocamos al final. Todo multiplicarlo por el capital. ¿Cómo? No, que me faltó el paréntesis, un paréntesis y también todo multiplicarlo por el capital. Ah, ya, pero te digo lo mismo. Sí. Ya, bueno, es lo importante. Entonces, teniendo todo esto listo, pasamos a calcular el cuadro de amortización nuevamente. Entonces, en el saldo colocamos el préstamo, que lo vamos a hacer un poquito más rápido para que alcancemos a ver un poco lo que es el costo de oportunidad, porque ya estamos un poquito encima de la hora. Aquí las cuotas, en esto no se pone nada porque en el año 0 no se paga. Y acá vamos a colocar las cuotas. Vamos a colocar las cuotas abajo. Y acá el interés. ¿Hay alguna duda con esto? En todo caso, este Excel se lo voy a subir al aula para que lo tengan, para que vean los cálculos, para que después comparen o si quieren practicar. Lo multiplicamos por la tasa. Aquí hay una forma más fácil de hacerlo, que sería multiplicar por este y déjenme ver si tengo el F4 aquí. Ahí. Hacemos esa parte con el F4, el P7 lo dejamos así con los signos pesos con el F4 para mantener constante la tasa. Bajamos. Bajamos nuevamente. Esta es la forma más rápida, se lo por eso le estoy mostrando la forma rápida. Si tienen alguna duda me dicen. Y nos da 0. Hasta aquí con este cálculo. ¿Hay alguna duda de cómo se calcula con la amortización? ¿O lo hacemos de nuevo para hacerlo un poco más lento? No tengo problema. Que lo hice un poquito más rápido para que alcancemos a ver costo de oportunidad. Si es que quieren ustedes que calcular un poco costo de oportunidad, si tienen dudas con eso. ¿Alguna duda con este?
No, ninguno. ¿No? Ya. Pasemos a costo de oportunidad entonces para alcanzar a ver uno que sea. Vale. Entonces pasamos a la pizarra. Ya, entonces en la pizarra vamos a ver el costo de oportunidad. El profe ya les tiene que haber dicho más o menos conceptualmente lo que es costo de oportunidad y creo que también lo calcularon en su momento, que es la rentabilidad mínima exigida por los socios. Es la definición más simple y más exacta que van a conseguir. No es más que eso. Entonces, el costo de oportunidad va a estar denotado por el modelo KPM, que tiene una sigla en inglés, que no tiene mucha importancia más que ver la fórmula que nos entrega, que es el KE, que es como está denotado el costo de oportunidad, ¿no? Igual a RF, que significa risk free, libre de riesgo, más paréntesis RM, que sería risk market, que sería riesgo de mercado, menos el risk free por beta, donde beta sería el riesgo de la industria. Entonces, naturalmente, libre de riesgo en los ejercicios no va a estar denotado por la tasa de captación de un depósito a plazo, pueden ser fondos mutuos, puede ser un pagaré, un bono del Banco Central, etc. Todos esos casos pueden ser. El riesgo de mercado va a estar denotado siempre por la bolsa comercial. En ese caso, como estamos hablando de la bolsa comercial, siempre, si no dice bolsa de comercio o riesgo de mercado, literalmente va a estar denotado por dos siglas, el IGPA o el IPSA, que son los dos indicadores de comercio para ver los movimientos de las tasas accionarias que tiene el mercado en Chile. Entonces, el RM va a estar denotado por IGPA o IPSA o bolsa de comercio. Y luego beta siempre va a estar denotado por riesgo de industria, siempre va a ser el riesgo de la industria. Lo importante de beta es saber cuándo está sobre el mercado o bajo el mercado. Si está sobre el mercado, tendríamos que decir, donde la base es 1, tendríamos que decir, si está sobre el mercado, por ejemplo, en nuestro caso del primer ejercicio, que lo vamos a ver ahora, si lo coloco en pantalla para que lo vean. Vamos a meter a la compañera. El ejercicio acá va a decir, se sabe que la rentabilidad de un depósito a plazo bancario es de un 3%. O sea, ahí tenemos el libre de riesgo. La rentabilidad de un depósito a plazo bancario de un 3%. La rentabilidad promedio del mercado accionario es de un 12%. O sea, me están hablando del riesgo de mercado. Y por último, que el riesgo asociado a la industria en el cual operaría el presente proyecto es un 2% sobre el riesgo de mercado. O sea, si me está diciendo que es un 2% sobre el riesgo de mercado, donde el 1 es la base, nosotros tendríamos que sumarle un 0,02 ya que está sobre el mercado. Entonces nuestro resultado sería 1,02. En donde esto significaría que si la industria gana, nosotros estaremos ganando un 2% más que el mercado. Y en caso contrario, si la industria pierde, nosotros estaremos perdiendo 2% más que el mercado. Ese es el sentido de cuando dice sobre o bajo el mercado. En otro caso, si nos dice que es un 2% bajo el mercado, tendríamos que restarle el 0,02. Y en ese caso sería un 0,98. Si es un 0,98, en el caso de que la industria gane, nosotros estaremos ganando solamente un 98% y no un 100 o un 1. Y en el caso de que la industria perdiera, nosotros estaríamos perdiendo un poco menos que el mercado, estaríamos perdiendo solamente un 98%. Y ahí un poco la explicación del sobre y bajo el mercado. Hasta ahí, ¿hay alguna duda? Si no pasamos al cálculo del CAE.
¿No? Perfecto. Entonces, el cálculo del CAE es bastante simple, no es muy complicado. Lo importante es saber interpretarlo. Entonces, pasamos al Excel nuevamente. Y vamos a hacer aquí abajito. Costo de oportunidad. Y vamos a poner que RF, entonces RM, y vamos a poner B, que vamos a poner como, lo vamos a dejar como beta. RF era un 3%. El RM, si no me equivoco, era un 12%. Y beta era un 2% sobre el mercado, o sea, sería 1,02. Entonces, siguiendo la fórmula que nos dio el profesor, que diría que nuestro costo de oportunidad estaría igual a, paréntesis, RM menos RF. Aquí en el Excel cambia un poquito la fórmula por temas de cálculo, pero básicamente es lo mismo. Cerramos paréntesis por beta, cerramos paréntesis nuevamente, más el RF. Si se fijan es lo mismo, pero estamos anotándolo al revés. Y nos quedaría que nuestro costo de oportunidad es un 12,18%. Antes, ¿hay alguna duda con esa fórmula para calcularla? Tanto en Excel como algebraicamente. ¿No? Entonces, vamos a sacar al azar. Montserrat, Dime. ya. ¿Me podrías explicar qué significa el 0,1218%? Es lo que le vamos a exigir la rentabilidad mínima a la inversión. Sí, exacto. En caso hipotético que el proyecto me entrega una rentabilidad del 11%, ¿estaríamos dispuestos a invertir? Se supone que no, Ya, bien. porque no nos convendría. Claro, porque no nos está entregando lo mínimo que estamos exigiendo el proyecto. Ese es el sentido del CAE. Si a nosotros como mínimo no nos entrega el 12,18%, no hacemos el proyecto porque no nos está entregando la rentabilidad que nosotros estamos exigiendo. Por lo tanto, a lo mejor nos convendría mejor poner la plata en un banco y nos queremos una rentabilidad segura sin riesgo. O quizás invertir en otro proyecto con otra investigación. Ese es el sentido del CAE. Entonces, ese es el ejercicio 1. Vamos a pasar al ejercicio 2. Para cambiar de pantalla. Espera. De aquí. Ya. Entonces. En este caso con un control. Entonces, número 2. La tasa de captación de un depósito a plazo es de un 2,5%. El riesgo de la industria minera es de un 8% sobre el mercado, mientras que el IGPA es de un 18%. Ahora, ustedes me van a decir cuál es cada dato. ¿Puedo borrar eso? ¿Cuál sería el RF libre de riesgo? En este caso. ¿El 2,5? Exacto. Ya que dice que nuestra tasa de captación, donde la tasa de captación siempre va a estar traducida a que cuando nosotros colocamos nuestra plata en un banco, en una cuenta de ahorro, en un depósito a plazo, el banco nos va a entregar un interés. Ese interés se llama tasa de captación, en donde nosotros vamos a generar rentabilidad a lo largo del tiempo mientras tengamos la plata. Esa es la tasa de captación. Vamos a colocar el Excel. Este sería el 2,5, nuestro libre de riesgo. ¿Por qué se llama libre de riesgo? Porque al tener la plata en el banco no genera ningún riesgo, está la plata tranquila, generando un interés lento pero seguro. Tenemos
2,5. Luego, tenemos el riesgo de mercado. En el ejercicio, ¿cuál sería nuestro riesgo de mercado? Sería el 8%. ¿Cuánto? El 8% del riesgo de industria minera. No. Ese sería, ahí dice, el riesgo de la industria. Cuando nos dice eso, riesgo de industria, automáticamente nosotros decimos ese es beta. Porque beta está Vale. anotado como riesgo de industria. Vale, entonces sería el otro. El No ICPA, descarto. donde ICPA es el indicador general de precios de las acciones. O sea, estamos hablando de comercio. Vale. Sería un 0,18. Por último tenemos beta, que como dijimos, es el riesgo de la industria, y es un 8% sobre el mercado. O sea, tendríamos 1,08. ¿Se entiende más o menos la lógica de beta sobre o bajo el mercado? ¿Y por qué da 1,8 en este caso? ¿Sí? Yo sí lo entiendo. Sí. Están preguntando mientras hacemos la fórmula. Entonces, colocamos que el riesgo de mercado menos el riesgo, el libre de riesgo por beta más el libre de riesgo nuevamente. Nos da que tenemos un 19,24%. Y como nos explicó nuestra compañera hace unos minutos atrás, esto quiere decir que tenemos un 19,24% de rentabilidad mínima exigida. Lo que quiere decir que los dueños como mínimo le van a exigir al proyecto un 19,24%. De lo contrario, no les interesaría hacer el proyecto, ya que pueden invertir en otra parte o hacer otro tipo de proyecto. ¿Se entiende lo que es el costo de oportunidad más o menos y su cálculo? Sí. ¿Sí? Sí. Ya, bueno. Entonces, este cálculo del Excel yo se lo voy a ordenar un poquito para que no quede tan desordenado. Les voy a colocar por último, por si no la gente que llegó un poquito más tarde, le voy a colocar la presentación de PowerPoint, donde están mis datos básicamente. Tenemos lista la guía, así que tenemos listo el caso 1. Estaríamos listos con la ayudantía por el día de hoy. ¿Alguien tiene alguna duda antes de que terminemos la clase? Con cualquier cosa de lo que hayamos visto al principio o al final. ¿Todo claro? Vale. Entonces, ahí están mis datos, chiquillos. Cualquier cosa ustedes me pueden escribir. Si tienen alguna duda con algún caso del profe o lo que sea, o lo mismo que vimos hoy día, me escriben solamente el correo o al WhatsApp y vamos a estar hablando ahí. Voy a intentar resolver sus dudas. Así que tengan un buen día. Nos vemos el próximo miércoles y que estén muy bien. Chao, cuídate igual. Adiós, gracias. Chao, que estén bien. Hasta luego. Chao.